Buenos días. A ver, un lunes que estamos acá reunidos es debido a que he estado pues arrastrando un retraso en el desarrollo de los temas. Así es. La semana pasada debimos haber hecho toda la era napoleónica y el periodo de la restauración, pero avanzamos solo una parte de la era napoleónica, el consulado. Así que nos falta hacer el imperio napoleónico y también la restauración. ¿Ya? Así que Eh, avancemos, chicos. Ya el día miércoles estaremos ya todo ok. Van a disculpar, pero la verdad que historia es muy amplio, ¿no? Historia del Perú, la historia universal, es, pues, y hora y media a veces no alcanzan. Muy bien. Entonces, estamos aquí estudiando la era napoleónica. Decíamos que la era napoleónica viene a ser la última parte de la Revolución Francesa, cuando la revolución buscó extenderse por el continente europeo. Decíamos que Napoleón Bonaparte gobernó Francia desde 1799, cuando participó en el golpe del 18 de Brumario, hasta 1815, cuando Napoleón va a ser derrotado totalmente en la batalla de Waterloo. Decíamos que estos 15 o 16 años de era napoleónica lo dividimos en dos partes. Cuando Napoleón gobernó como cónsul, algo así como presidente de Francia, y luego cuando Napoleón gobernó como emperador, ya como un monarca, con corona. Entonces hemos hablado sobre el consulado y el imperio. El consulado forma parte de la República Francesa, de la Primera República Francesa. Y el imperio ya forma parte, pues, de la, como el nombre lo dice, ¿no? Ya de la etapa imperial de la revolución. Habíamos hablado ya la semana pasada sobre el consulado. Decíamos que Napoleón se centró en poner orden a los problemas que tenía Francia en cuestiones internas. Problemas con la Iglesia Católica, falta de capitales, ¿sí? Pues terminar, ¿no?, con las leyes para consolidar los derechos adquiridos en la propiedad. Muy bien. Pero donde debemos de continuar es con el imperio napoleónico. Así es. Decíamos que en el año de 1804, Napoleón se autocoronó como emperador. Eh, entonces se volvió monarca, un rey. Dio inicio a una nueva dinastía, los Bonaparte. Pero, profe, los Bonaparte solo existió un Bonaparte. Bueno, en teoría hubo un Napoleón II, el heredero, el hijo heredero de Napoleón I, ¿no? Y más adelante aparece otro Bonaparte, como ya lo hemos tocado, aparece Napoleón III. Esta dinastía de los Bonaparte, además, no solo Napoleón Bonaparte es gobernante, sus hermanos están gobernando también en otros lugares, sus hermanos, ¿ya? Viendo el mapa, tenemos que en Nápoles se encontraba su hermano mayor, José. Pepe Botellas, ¿recuerdas? Pues está en Nápoles como rey. Pronto, cuando Francia invade España, José será pues llevado a ser rey de España. Otro hermano de Napoleón, Luis, está en Holanda, es el rey de Holanda. Otro hermano, Jerónimo, es rey de Westfalia, que es un estado alemán en el centro de Europa. Así que no es el único Bonaparte que está gobernando, ¿no?, como monarca en Europa, ¿no? Es una dinastía, una familia de los Bonaparte. ¿Y cómo vieron las demás familias europeas, las viejas dinastías,
¿Cómo vieron a esta nueva dinastía que surgió? Me refiero a la familia Habsburgo, que reinaba en Viena, Austria, o la familia Romanov, que gobernaba en Moscú, en el Imperio Ruso, o los, este nombre impronunciable, Hohenzollern, bueno, así se lee, que gobernaban en Berlín, en Prusia. ¿Cómo ven pues a estos Bonaparte? ¿Eran legítimos monarcas de Francia y otros territorios? Pues para ellos no, eran unos usurpadores. Um, ¿Ya? Los demás reyes miraban a los Bonaparte como usurpadores, que no tenían legitimidad para ser reyes. No, porque la legitimidad se consigue pues teniendo la sangre de reyes anteriores. Y los Bonaparte pues nunca habían sido reyes en el pasado, ¿no? Eran una nueva dinastía, ¿no? Así que las viejas dinastías ya van a estar en contra de esta nueva dinastía. ¿Ya? Los Habsburgo, los Hohenzollern, ¿no? Los Romanov, los Borbones. ¿Dónde estaban los Borbones? En España. Está la dinastía Borbón todavía, ¿no? ¿Ya? Me preguntan qué diferencia hay entre ser rey y ser emperador. Pues un emperador es un tipo de rey, pero para llamarse emperador, pues es necesario que tu reino haya sometido o Todo un domine imperio. a otros reinos. Claro, así es. ¿Ya? Un estado, una monarquía, un reino se convierte en un imperio cuando somete a otros reinos. Entonces, en este mapa vemos que el reino de Holanda, reinos de Italia, están sometidos al reino de Francia. Igual pasará con España, ¿no? Va a estar sometida al reino de Francia, ¿no? Entonces, Francia no es un reino cualquiera. Tiene una categoría de imperio por someter a otros reinos. ¿Ya? Claro, ¿no? Si mañana Vizcarra se pone corona y se nombra rey, pues Perú podría convertirse en una monarquía, pero no en un imperio, porque ¿a quién hemos dominado los peruanos, no? Ya cuando dominemos, pues, quién sabe en el futuro, pues podríamos hablar de un imperio peruano, ¿no? Imperio peruano. Parece imposible, ¿no? La unión de esas dos palabras. Muy bien. Entonces, nació el imperio francés, ¿ya? Con capital en París. Y bueno, este mapa es cuando ya Francia ha derrotado a sus rivales. Entonces, este mapa lo estamos observando para identificar a los principales enemigos que tuvo Francia en estos años. ¿Quiénes son esos enemigos? Pues, a ver, por este lado tenemos a tres de los principales enemigos. Los tres eran monarquías absolutistas, monarquías de antiguo régimen. A diferencia de la monarquía francesa, Francia ha vuelto a ser una monarquía. ¿Sí? El imperio napoleónico es una monarquía, pero no una monarquía de antiguo régimen, una monarquía liberal, ¿ya? Con separación de poderes, con reconocimiento de las libertades, la igualdad ante la ley, etcétera. Las características del liberalismo. ¿Sí? Hay una constitución, hay un código civil, sabemos pues en Francia. En cambio, en Austria, en Prusia, en Rusia, no hay, ¿no? ¿Ya? Son monarquías de antiguo régimen, monarquías absolutistas. En cambio, Francia era una monarquía liberal, ¿ya? Entonces, es diferente, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que temen las monarquías absolutistas de Prusia, Austria y Rusia? Temen, pues, que el liberalismo, que ha triunfado en estos momentos en París, en Francia, se extienda, llegue, ¿no?, a Europa Oriental y caigan los regímenes absolutistas de Prusia, Austria y Rusia. Así que ellos van a enfrentar a Francia, ¿ya? Así que tenemos al imperio austríaco, ¿ya? Austria le voy a llamar nada más, ¿ya? Para abreviar. O también le puedes llamar el imperio austrohúngaro. Así le vamos a llamar más cuando toquemos el tema Primera Guerra Mundial, ¿ya? Por ahora vamos a llamarle Austria, ¿sí? Su capital, Viena. Está el reino absolutista de Prusia, Prusia, con capital en Berlín.
Prusia. Ya sabes que Prusia, años más tarde, Prusia va a absorber a otros reinos alemanes que se encuentran acá, donde dice Confederación del Rin, y la unión de Prusia y esos otros estados alemanes va a dar vida a lo que conocemos como Alemania. ¿Sí? El imperio alemán se formará pues todavía del momento que nos encontramos 50 años después. Y por este lado tenemos pues a otra monarquía imperial, el imperio ruso, con capital en Moscú. Así que ahí tenemos los tres principales enemigos absolutistas. Muy bien. Y el enemigo más importante, sabemos, era Gran Bretaña. Gran Bretaña. Gran Bretaña, ¿qué tenía en común con Francia? Pues que Gran Bretaña o Inglaterra también era una monarquía liberal. Claro, ¿ya? Así es. El Gran Ducado de Varsovia es Polonia, lo que llamamos hoy Polonia. Es la primera Polonia, ¿ya? Así es. Eh, entonces, hay dos monarquías liberales más importantes, Francia y Gran Bretaña. ¿Ya? Napoleón en París y George III en Londres. Si los dos son monarquías liberales, uno podría pensar, ¿por qué no se unieron? Tienen las mismas características, si defienden la misma ideología, el liberalismo. Si los burgueses de Londres y de París son antiabsolutistas, lo natural es que fueran aliados. No, no van a ser aliados. ¿Ya? Porque, como vimos la semana pasada, Gran Bretaña o Inglaterra, desde que se volvió liberal, ¿sí? Allá con su revolución en el siglo XVII, pues Gran Bretaña se modernizó y se convirtió en la primera potencia. Claro, eso hay que sumarle la primera revolución industrial, su poderosa marina de guerra, ¿no? Los capitales que tenían, ¿no? Los burgueses de Inglaterra, etcétera. Pero Gran Bretaña teme que esta Francia, que está siguiéndole los pasos, ¿ya? Y que tiene muchos recursos, una gran población, una burguesía ahora en el poder, Francia vaya a igualar o superar a Gran Bretaña con el tiempo, ¿no? Por eso, a pesar que ambos eran liberales, van a ser, pues, enemigos. Gran Bretaña va a buscar, pues, que fracase la Revolución Francesa, que caiga el imperio napoleónico, que en este momento va a defender la revolución. ¿Ya? Y como Gran Bretaña no tenía el ejército suficiente para derrotar al poderoso ejército de Francia, lo que va a hacer Gran Bretaña es buscar aliados con Rusia, Prusia, Austria y los demás, formando coaliciones. ¿Ya? Bien, me preguntan, ¿de dónde sacó Inglaterra los recursos para tener pues una marina poderosa? ¿Ya? Pues hay que ver que quien dominó el comercio internacional desde tiempo atrás fue Gran Bretaña. Además, Gran Bretaña está invirtiendo más en barcos que en ejército. En cambio, otros como Francia están invirtiendo más en ejército, ¿ya? Menos en marina, ¿no? Porque, entonces Inglaterra dice, no necesito invertir tanto en ejército porque como tengo una marina fuerte, no me pueden invadir, no me pueden invadir. Entonces no necesito un ejército tan poderoso. En cambio, si Gran Bretaña estuviera unida al continente, sí necesitaría un poderoso ejército porque sería invadida por tierra. Claro, los ingleses eran los que construían la mayor parte de los barcos que se utilizaban en el mundo. Hasta nuestro histórico monitor Huáscar, ¿dónde fue construido? ¿No? En Inglaterra también, ¿no? Así es, fueron decisiones que se tomaron en el pasado, como el acta de navegación en tiempos del protector Cromwell, que impulsaron el desarrollo naval de Inglaterra. Es que si vivimos en una isla o en un archipiélago como es el Reino Unido, pues tenemos que centrarnos en el poderío naval. En cambio, si vivimos en el continente, dentro, ¿no? En la zona continental, en tierra firme como se le llama, pues tal vez debemos de centrarnos en un fuerte ejército, ¿ya? Así, tal vez si Francia hubiera sido una gran isla, tal vez tendría también una marina muy poderosa,
pero un ejército no tan poderoso, ¿no? Bien, entonces Gran Bretaña va a formar coaliciones con las monarquías absolutistas para poder desgastar a esta Francia. Y cuando esté débil, pues ya Gran Bretaña podía darle el golpe final, como va a pasar en Waterloo, donde será el inglés Wellington el que derrote al francés Napoleón Bonaparte. Muy bien, pero Francia no se va a dejar. Va a pelear contra Gran Bretaña y las monarquías absolutistas, ¿no? A lo largo de estas guerras. Y como vemos, Francia va a tener aliados, ¿sí? En los Países Bajos u Holanda, en algunos estados italianos, suizos, también estados escandinavos. España fue aliado también un tiempo de Francia, hasta que Francia le traicionó, invadiendo su territorio. Muy bien, entonces tenemos cómo estaba pues el mapa o el poder, ¿no? Las rivalidades en ese tiempo. ¿Ya? Listo. A ver, habíamos planteado en la última clase que la lucha en el mar la perdió Francia. En el combate o batalla de Trafalgar, la marina francesa fue totalmente destruida por la marina inglesa. Así es. Acá Inglaterra ganó un héroe, Nelson, ¿sí? Nelson. El Nelson es como para nosotros Miguel Grau, para ellos pues es Nelson. Nelson aplastó la marina francesa, pero murió en el combate de Trafalgar. Bueno, nuestro Grau no ganó pues el combate de Angamos, pero pues hizo una lucha heroica. El Imperio Otomano no tuvo una participación importante, pero también era un aliado de Inglaterra. Bien, entonces tenemos um, la lucha en el mar, que fue totalmente favorable para los ingleses. Ahora, si tú controlas el mar, ¿qué puedes hacer a tu enemigo? Bloquearlo, es decir, impedir que tu enemigo salga pues del continente. Y sabemos que Francia tenía colonias. En América aún le quedaban colonias, como Martinica, las Islas Guadalupe. Aún Francia tenía colonias en el Caribe, ¿ya? Entonces Inglaterra va a bloquearle, ¿no? ¿Ya? O Luisiana también. Ajá. Inglaterra bloqueará pues a Francia y a los aliados de Francia. En ese tiempo España era aliado de Francia. Así que España estaba también pues con problemas porque España necesita tener contacto con sus colonias americanas. Ojo que Perú y otros todavía eran virreinatos de, de España. Estamos entre 1804 y 1813. Como puedes ver, Perú todavía no ha conseguido su independencia. Así que retrocedo un poquito en lo que estás en historia del Perú. Pero distinto va a ser la lucha en tierra, porque aquí el ejército francés, la Gran Armée o la Gran Armada, como fue llamada, va pues a destacar. Y con el liderazgo de Napoleón Bonaparte, con su capacidad como estratega de este señor, pues va a tener innumerables victorias. La fama de invencible que tendrá Bonaparte en estos primeros años del imperio, ¿no? Entre tantas batallas, destacamos la batalla de Austerlitz. Austerlitz, ¿ya? Que se peleó dentro de los dominios del imperio austriaco. Austerlitz. Aquí se ha destacado el, la inteligencia, la capacidad como estratega de Napoleón Bonaparte. Porque en Austerlitz se van a encontrar tres fuerzas: la francesa, la austriaca y la rusa. Francia se batía contra dos imperios. Bueno, eran tres imperios los que chocaban allí. Y estaban presentes los emperadores. Por eso se le ha llamado a la batalla de Austerlitz la batalla de los tres emperadores. ¿Sí? El austriaco, el ruso y el francés. Pero esta batalla es más conocida con otro nombre, como la batalla Modelo. ¿Ya? Si
dirigimos un ejército y al frente vamos a chocar contra un enemigo que casi nos dobla en número, pues lo más prudente es no luchar, retirarnos, porque si luchamos, lo más, ¿no?, probable es que perdamos. Sí, pues, pero el número de soldados no necesariamente define, pues, la victoria, ¿no? La estrategia importa también, ¿no? Cómo lleves la batalla. Y aquí es donde Napoleón, pues, jugando, ¿no?, bien sus piezas, adoptando una posición, rodeando al enemigo, va a poder, pues, derrotar a ambos, a los austriacos y a los rusos. La batalla modelo, por algo va a ser llamado así, ¿sí? Porque va a ser un modelo de cómo, pues, llevar a cabo una batalla en estas circunstancias, ¿no? Esto ya lo había hecho antes un gran estratega de la antigüedad, dos grandes estrategas de la antigüedad, y que nosotros los conocemos. Alejandro Magno, ¿sí? Por ejemplo, en la batalla de Gaugamela o Arbela, tenía pues al frente a un imperio persa que le superaba largamente en número de soldados, ¿no? Como también Aníbal Barca, el cartaginés Aníbal, que enfrentó a los romanos, que también se vio superado numéricamente. Pero Aníbal venció, Alejandro venció, Napoleón venció, ¿no? Y así diferentes batallas. A ver, ¿qué consecuencia trae esta victoria? Austria, por un lado, tiene que agachar la cabeza. Había sido derrotado ya varias veces antes. Pues esta era una derrota, pues, ya determinante para Austria. Austria va a permitir, frente a esta derrota, que el territorio que se encontraba acá, controlado por ellos mayormente, por acá se encontraba el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Aquí en, ya en esta zona central de Europa, acá se encontraba el CIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, entonces Napoleón Bonaparte va a disolver ese imperio, el llamado Primer Reich. Y en su reemplazo va a crear Napoleón la Confederación del Rin, que va a ser una suma de estados autónomos alemanes en esta parte, la Confederación del Rin. Y Francia va a actuar como protector de esa confederación. En otras palabras, va a tener control de la Confederación del Rin. ¿Ya? ¿Y por qué dejarlo separado? Porque en la Confederación del Rin hay alemanes, en Prusia hay alemanes, en el Imperio Austriaco hay alemanes. ¿Qué pasaría si se unieran todos ellos, todos esos alemanes de Austria, Prusia y esta confederación? Pondría a ser una gran fuerza que parase a Francia, ¿no? Así que hay que más bien optar por la desunión en este caso. En otro caso se podía optar por favorecer la unidad, como va a ser en Italia. Pero cuando Austria fue derrotada, va a permitir que Francia haga pues lo que quiera en territorio germano, la Confederación del Rin, o en territorio italiano, ¿sí? Donde se va a crear el Reino de Italia, la unión de esta parte norte de Italia, y también acá al sur, pues, el Reino de Nápoles, donde vimos que un hermano de Napoleón va a gobernar, su hermano José. ¿Ya? Y cuando el ejército napoleónico toma el control de una zona, ¿qué cosa lleva? Dijimos la vez pasada. Lleva el liberalismo, lleva la constitución, lleva el código civil, lleva los principios que guiaron a la Revolución Francesa, ¿sí? La libertad, la igualdad ante la ley, la propiedad privada, etc. ¿Ya? Y lleva también eh, la idea de patria, la idea de patria, porque ¿quién es importante en un Estado? Pues el rey. Esto será pues en una monarquía vieja, ¿no? Pero en un nuevo Estado importante es su pueblo, su nación.
Lo contradictorio es que Napoleón está llevando la idea de patria, el nacionalismo, lo está llevando, ¿ya? Pero a costa de una dominación. Los franceses están dominando en Italia, dominando en Holanda, dominando en Alemania, van a dominar España, etcétera. Están llevando la idea de libertad, la idea de patria, pero bajo un control. Por eso habrá también reacción de los españoles eh, contra esa dominación pues extranjera. Bien, ahora Prusia también se va a levantar en una siguiente coalición. Prusia con Gran Bretaña y otros van a enfrentar a las fuerzas napoleónicas, pero Prusia, quien tuvo antes el mejor ejército, el más ordenado, el más profesional, Prusia no pudo contra Francia. Fue derrotada en Jena. Napoleón inclusive toma su capital, Berlín. Entonces Prusia, ¿qué le queda ante la derrota? Agachar la cabeza también. Rusia también fue derrotada, también tuvo que agachar la cabeza. El imperio ruso y el imperio francés van a firmar una paz, el tratado de Tilsit. Aquí lo hemos anotado, ¿ya? La paz de Tilsit entre Napoleón y el zar Alejandro I de Rusia, por el cual este imperio ruso se comprometía a apoyar al imperio napoleónico. ¿Apoyarlo en qué? Por ejemplo, en lo que ahora va a ser Napoleón contra Inglaterra. El bloqueo continental, ahí está, el bloqueo continental o bloqueo comercial, como también se le conoce. ¿Ya? Muy bien. Entonces Napoleón está reordenando Europa, está creando eh, eh, nuevos estados, como este Reino de Italia, o ha creado este Gran Ducado de Varsovia. Y para crear esta Varsovia, esta antigua Polonia, tuvo que tomar territorio de los rusos y un poco también de Austria y de Prusia. Entonces Napoleón aquí dio su apoyo a la nación polaca que quería pues independizarse del dominio de estos vecinos más poderosos. También cuentan que Napoleón tenía una amante polaca que influyó pues para que Napoleón apoye al pueblo de Polonia. Entonces Napoleón está modificando el continente, ¿ya? Gracias a sus victorias sobre Austria, Prusia y Rusia. Pero le queda un enemigo, le queda Gran Bretaña, a quien no puede derrotar. Para derrotarlo tiene que invadirlo, pero Francia no tiene una marina de guerra. No puede llegar. La distancia entre Francia y Gran Bretaña es corta, ¿no? Vemos acá el Canal de la Mancha, que separan a ambos países, pero ahí está la marina inglesa. No se podía invadir Gran Bretaña. Si lo hubiera podido hacer Napoleón, pues tal vez hubiera ganado la guerra, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Si no se puede una guerra bélica, es decir, con armas, pues una guerra comercial. Napoleón, estando en Berlín, dio un decreto, una orden a todos los demás europeos. ¿Qué les ordenó? Que ningún estado europeo haga comercio con Gran Bretaña. Ninguno. Ni le compren, ni le vendan. ¿Ya? Nada, nada. Entonces esto le llamamos el bloqueo y en este mapa se representa con esta línea azul, por el cual pues la Europa continental, ¿no?, se cierra económicamente a Gran Bretaña o al Reino Unido. El bloqueo. ¿Ya? ¿Cuál es la intención de esto? Pues, sabemos que en estos años la revolución industrial que se está viviendo en Gran Bretaña es una revolución pues ya desarrollada, ¿no? Así que aquí, en Manchester y otras ciudades, se está produciendo tejidos, diferentes cosas, y necesitan vender esta mercancía. Gran Bretaña tenía diferentes mercados, pero ¿cuál era su principal mercado? Europa. Gran Bretaña vendía más en Europa.
Entonces necesita vender. Y Napoleón, ¿qué ha ordenado? Que nadie le compre a Gran Bretaña para arruinarla, para que no puedan ya colocar pues todo lo que han producido, arruinarla. Y como esos burgueses se van a arruinar, y estos mismos burgueses están en el Parlamento, donde se toman las decisiones, Gran Bretaña pedirá la paz, arruinada económicamente, para que se puedan reabrir los mercados. Napoleón cree que esta guerra comercial puede dar resultados. Y pues ya las guerras comerciales que actualmente vemos entre Estados Unidos y China, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Ahora, ¿para qué más el bloqueo? Si estos estados ya no le pueden comprar a Gran Bretaña, ¿a quién le van a comprar? Austria no tenía industria, ¿ya? Varsovia menos. ¿A quién le compran? Si no le pueden comprar a Inglaterra, que le compren a Francia. Es decir, se abre para la burguesía francesa los mercados europeos, que antes estaban controlados por los ingleses. Ahora Francia puede impulsar más su revolución industrial, ahora que tiene un gran mercado donde vender. El problema va a ser que la industria francesa era todavía poco desarrollada en comparación pues a la industria inglesa, porque Francia recién está empezando su revolución industrial. Entonces, Francia podía abastecer de productos a toda esta Europa. ¿La industria francesa tenía la capacidad para abastecer a toda Europa? No, no podía. A la justa podía abastecerse a sí misma. Entonces, por eso, el bloqueo va a ser perjudicial para Inglaterra, pero también para los europeos, porque no van a poder comprar a Inglaterra. Y sabemos que esto al final primó, porque poco a poco comenzaron los estados europeos a desobedecer a Napoleón y abrir sus puertos a los productos ingleses. Al final el bloqueo va a terminar siendo un fracaso, al final. ¿Y por qué también es un fracaso? Porque Gran Bretaña podía vender, podía destinar más mercancía a otros lugares. Si Europa está cerrada, pues vender dónde ahora? Vender un poco más en la India, en Asia, en América, claro, en América. Así es. Entonces, Gran Bretaña sufre económicamente, pero no termina arruinada, ¿no? En esta competencia, ¿no?, comercial que llevan. Entonces, la idea es, pues, ¿quién se arruina primero, ¿no? Si los europeos, los demás europeos o los ingleses. Bien, sabemos que, a ver, esto ya lo hemos planteado, sabemos que eh, ¿qué estamos viendo por acá? Estamos viendo esta caricatura que a mí me gusta, ¿ya? Por acá está el ministro Pitt de Inglaterra, y acá está pues Napoleón Bonaparte, ¿sí? Ahí está, al inglés lo hacen muy alto, a Napoleón lo hacen chiquitito. Ah, ¿Y qué está cortando Napoleón? Napoleón está cortando de este jamón que representa al mundo. ¿Qué está cortando Napoleón? Dice Europa. Europa. La Europa continental, porque Inglaterra no está incluida, ¿no? Así es. La Europa continental es mía, ¿no? Dice, está diciendo Napoleón, ¿no? Es mía. Yo mando, ¿no? Muy bien. ¿Y el inglés qué está cortando? Está cortando, pues dice acá océano. ¿Qué océano es este? El Atlántico. Está cortando el resto del mundo. Porque ya tú te encierras en Europa, pero y el resto del mundo es mío. Lo controlo con mi marina de guerra. Entonces esta caricatura representa, pues, ¿no?, las ambiciones tanto del Imperio Napoleónico como, pues, de Inglaterra. Ahí está, repartiéndose el mundo, ¿no?, y mirándose con rivalidad. ¿Cuánto tiempo dura el bloqueo? Pues, a ver, sumando los años, unos 4 o 5 años hasta que fracasa,
ya en tiempo de la campaña a Rusia, bastante tiempo, ¿no? Mantenerse un país aislado, es decir, no poder vender ni comprar a quien maneja la economía mundial, Inglaterra, en estos años. Por acá también vemos una obra arquitectónica, pues, de Napoleón. Napoleón mandó construir esto en París. ¿Qué es esto? El Arco del Triunfo. Sabemos que los Arcos del Triunfo se construyeron en tiempos de Roma, ¿sí? Antes veíamos, pues, el Arco de Constantino, el Arco de Trajano, y le llamamos Arcos del Triunfo porque en estos arcos se colocan grabados, inscripciones para recordar una victoria pasada. Es una construcción conmemorativa, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere recordar con esta obra? Pues la victoria de Austerlitz, para que nadie olvide la genialidad de Napoleón en esta batalla. ¿Mm? Así que París, yo quiero conocer París, muchachos, algún día. Ajá, algún día. Ya está. Sigamos a ver. El bloqueo, entonces. Mm, ¿Qué estado dijo no al bloqueo? Portugal. Portugal es un histórico aliado de Inglaterra. Y frente a Francia, Portugal se mostraba neutral, digamos. Portugal necesitaba eh, contactarse con Brasil, que era su colonia. En ese tiempo Brasil todavía era colonia o virreinato de Portugal. Portugal necesitaba a Brasil. Sin Brasil, Portugal, el imperio portugués no era nada. Y para contactar con Brasil, para recibir los recursos de Brasil, necesita poder navegar por el Atlántico. Necesita estar bien con Inglaterra, por lo tanto. Así que Portugal no puede cerrar su mercado a los productos ingleses. ¿Ya? Portugal sigue comercializando con Inglaterra. Y si los productos entran a Portugal, entran a España, entran por Europa. Tiene que cerrarse esta parte del bloqueo que ha abierto Portugal. Por acá, ¿no? Lisboa está haciendo comercio con Gran Bretaña. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que invadir a Portugal. Napoleón había amenazado con el decreto de Berlín que aquel que no obedezca, pues iba a ser invadido. Prusia, Austria, Rusia, derrotados antes, habían aceptado lo que Napoleón les había impuesto. Portugal, en su neutralidad, dijo no. Bien, entonces Napoleón va a mandar porque él no va a ir. Portugal no es rival. Así que eh, un ejército francés va a avanzar para invadir a Portugal y cerrar esta parte de bloqueo que está abierto, ¿no? Ok, el problema es, y esto lo deben saber por Historia del Perú, muchachos, porque en Historia del Perú hablamos de la crisis de España invadida por Napoleón Bonaparte para poder explicar cómo fue que se inició la guerra de independencia en el Perú y en toda Hispanoamérica. Entonces, Francia va a mandar a parte de su ejército para invadir a Portugal, pero para eso tiene que atravesar España. España, ¿ya? Muy bien, no había problema porque España era aliada de Francia. Estaba el rey Carlos IV, que más por temor, ¿no? Era aliado de Francia. Así que Carlos IV le autoriza a Napoleón que éste envíe su ejército por territorio español. ¿Ya? Es un aliado. No creo que nos haga daño, ¿o sí? Pues hay la posibilidad. ¿Por qué motivo? Porque España, por lo bajo, también estaba aceptando mercancía inglesa. Además, España también necesita la posibilidad de, necesita estar en contacto con sus virreinatos en América, ¿ya? Ah, me preguntan por China. Bueno, China era un imperio que aún no se modernizaba, era un imperio feudal todavía. Pronto China va a ser obligada a abrirse al mundo. De lo que estamos viendo,
30 años después se va a dar pues la guerra del opio, por el cual Inglaterra derrota a China y va a abrir el mercado chino para ellos, después para el mundo. Y ya en el siglo XX China empieza a modernizarse, pues sí, el siglo XX, ¿no? Con la Revolución China, ¿no? Así que China no destaca por eso en esta historia, porque aún no se ha modernizado, aún no vive una revolución industrial o una revolución política. ¿Ya? Bien. Ahora, como Carlos IV había autorizado el paso de los franceses, lo cual era muy peligroso para la soberanía española, pues se produjo ya el levantamiento del pueblo español contra esta decisión del rey Carlos IV. ¿Y quién aprovecha el levantamiento de España? Pues lo aprovecha el hijo de Carlos, el príncipe Fernando, quien destrona a su padre y se convierte en el nuevo rey de España, Fernando VII. ¿Ya? Carlos no va a aceptarlo. Entonces, que vemos dentro de España que hay una crisis política, hay una lucha por el poder. Y Napoleón pensará, perfecto, puedo usar como pretexto esta crisis política para imponer mi autoridad en España. Bien, entonces las fuerzas napoleónicas invaden Portugal. Los reyes de Portugal huyeron a Brasil, ¿sí? Fueron escoltados por los barcos ingleses, porque si estás en guerra contra Francia, eso te convierte automáticamente en aliado de Inglaterra, ¿no? Así que los reyes de Portugal y sus nobles, su corte, huyeron a Río de Janeiro. Río de Janeiro fue la capital del imperio portugués en estos años del imperio napoleónico, ya que Portugal cayó pues dominado, ¿no? Y así se cerró el hueco de este bloqueo acá en Lisboa. No fue difícil, aparentemente, lo de Portugal, ¿no? Ahora, parte de las tropas están de regreso por España nuevamente, ¿ya? Muy bien, pero estando las tropas francesas por España, Napoleón les pide que se queden en España, que ocupen Madrid y otras ciudades españolas. Entonces, ¿qué cosa ha hecho Napoleón? Napoleón decidió invadir de pasada España. ¿Por qué? Porque España, como decíamos por lo bajo, estaba haciendo comercio con Inglaterra. Además, a España le iba a causar mucho daño este bloqueo, ya que España necesita sus colonias. Necesita, ¿no?, a Perú, a los demás. Así que mejor era asegurar esto y someter a España. Creyendo pues que así como fue fácil Portugal, España iba a ser fácil también. ¿Ya? Llevaron a Carlos IV y a Fernando VII, lo llevaron a Bayona, una ciudad francesa, no aparece en el mapa, pero imagínate, está por acá. Lo llevaron a Bayona, entonces se produjo la abdicación de Bayona. Es decir, Napoleón Bonaparte le ordenó a Fernando VII que le devuelva la corona a su padre, a Carlos IV. Y luego le pidió a Carlos IV la corona de España. Así que los reyes de España abdicaron. Y la corona no va a ser para él, va a ser para su hermano José, que pasa de ser rey de Nápoles a ser ahora rey de España. Era el hermano mayor, así que tenía que recibir pues algo mejor que el sur de Italia. Bueno, disculpen los italianos, ¿no? Ya que España, digamos, tenía mayor importancia en este tiempo por el imperio colonial que tenían, que ya va a perderlo, ¿no? Bien, entonces, aquí llega José Bonaparte para ser el rey de esta España invadida en 1808 por las fuerzas napoleónicas. ¿Y qué lleva José Bonaparte a España? Recuerda que España era una monarquía absoluta, de antiguo régimen. ¿Qué le lleva José Bonaparte? Una constitución. ¿Ya? Allá, ya. Un cuñado que tenía Napoleón, un cuñado llamado Murat, Murat soñaba, ya, como yo estoy dirigiendo la invasión de España, a mí me va a dar
mi cuñado Napoleón la corona de España. No, a su cuñado lo mandó a Nápoles y a su hermano José Bonaparte lo mandó pues a España. Así es, era un general de su caballería. ¿Ya? Entonces hasta los cuñados de Napoleón pues estaban siendo colocados como reyes, ¿sí? Y sus hermanas eran pues esposas de gobernantes también, ¿no? Así que toda la familia Bonaparte estaba pues bien ubicada. Pronto todos caerán, ¿no? Por ahora toda la familia está pues posicionada en el continente, ¿no? Bien, ahora, pero ¿cómo reaccionó el pueblo español? Pues hubo una parte que aceptó, porque España ahora iba a tener una constitución, la constitución de Bayona. Ahora el liberalismo se iba a implantar en España, pero la mayoría va a estar en contra, porque a la fuerza que se están dando estas cosas. ¿Sí? Un rey invasor le está dando ideas de libertad, ¿no? Qué contradictorio, ¿no? Así que el pueblo español no reconoce a José Bonaparte, más bien van a negar su autoridad, inclusive van a burlarse de él, como colocamos en esta imagen. Pues tenemos acá a José Bonaparte dentro de una botella, cada cual tiene su suerte. La tuya es de borracho hasta la muerte. Le dijeron pues la fama de que era un ebrio, José Bonaparte. Y así no fue un ebrio, pero ¿quién te quita pues la mala imagen que te ponen? José Bonaparte, ¿no? Un rey rechazado por los españoles, era un invasor. No aceptaron su constitución de Bayona. El pueblo español decidió autogobernarse. Allí nacen las juntas de gobierno, en las ciudades que se resisten al dominio. Y el pueblo español hasta en armas se levantan. Acá mencionamos la batalla de Bailén, que fue la primera victoria que tuvo la resistencia española frente al dominio francés. ¿Y por qué España mostró tal lucha desde el inicio? Recordemos en la historia española que España fue dominada siglos por musulmanes, por gente de otra fe, de otra raza, de otras costumbres, ¿sí? de otro idioma. España siglos vivió una guerra para liberarse de los musulmanes. Así que volver a ser dominado, eh, pues no lo podían permitir, ¿no? Los españoles, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Desde el inicio van a hacerle una guerra de resistencia a los franceses, ¿ya? De tal forma que el imperio napoleónico va a ir gastando muchos soldados en España, en estas distintas batallas que se dieron en el territorio español, ¿no? Le va a consumir, ¿no? Fuerzas a Napoleón. Napoleón llegó a decir, pues, esta maldita guerra me perdió, ¿no? Se refería a la guerra contra la resistencia española, ¿no? También sabemos por HP que los representantes de estas ciudades que resisten se van a reunir en Cádiz, ¿ya? Y allí se forma un congreso, las Cortes de Cádiz, que van a elaborar la Constitución Liberal de 1812. Con esto España se volvería una monarquía constitucional. Solo faltaba un rey. No reconocen a José. Entonces, ¿quién es el legítimo rey? A Fernando VII. Pero está prisionero en Bayona, en Francia. Bueno, pues que venga, ¿no? Será llamado el deseado Fernando VII. Entonces, hay lucha dentro de España, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué problema se da? Que Rusia, el imperio ruso, el imperio de Alejandro, pues a pesar que había firmado una paz de Tilsit con Francia, Rusia rompe el acuerdo. Necesita el comercio con Inglaterra. Tiene que vender sus materias primas, tiene que comprar bienes manufacturados. El imperio ruso decide no cumplir el bloqueo. Entonces Francia va a tener que invadir al imperio ruso. Pero no es lo mismo invadir a la pequeña Portugal o inclusive España
que invadir al imperio más extenso, no el más poderoso, pero sí el más extenso de la Tierra, ¿no? El imperio ruso, ¿no? Así que tenemos una nueva campaña. Hasta este momento, podemos decir pues que el imperio napoleónico, a ver, ubiquémonos en una fecha, estamos 1812. En este momento, 1812, el imperio napoleónico pues está en su apogeo, ¿no? Ahí está, como se ve el mapa. ¿Ya? Lo verde es donde manda Napoleón Bonaparte, ¿no? Los que están de anaranjado, pues tienen la cabeza gacha, digamos, ya no son enemigos como lo fueron antes, ¿ya? Bien, el Imperio Otomano, hemos mencionado la neutralidad, el Imperio Ruso ahora pues se ha levantado, ¿no? Muy bien, entonces estamos en el apogeo del Imperio Napoleónico. Por cierto, ya en estos momentos, Napoleón Bonaparte se ha divorciado de Josefina, ¿sí? Su primera esposa, ya que esta mujer no le dio hijos. Y en cualquier monarquía, ¿cuál es la tarea, el deber, no sé cómo llamarle, sin sonar a machista? ¿Cuál era considerado pues el deber fundamental de toda reina, ¿no? Pues dar un primogénito, ¿no? Dar un heredero. Y Josefina pues no pudo hacerlo, ¿no? Ya pues era una mujer mayor, eh, no, no llegó a darle un hijo a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón necesitó un heredero para su imperio. Y como ha establecido el divorcio en su código civil, va a poder romper su vínculo con Josefina. A pesar que la quería, pues la política está más, ¿no? ¿Con quién se casa Napoleón? Con una princesa del imperio austriaco. ¿Qué? ¿Pero Austria no había sido enemigo de Francia en muchas ocasiones? Así es, así es. Entonces se logra la paz entre el imperio austriaco y el imperio francés con el matrimonio, perdón, entre María Luisa, una archiduquesa, igual que María Antonieta tiempo atrás, con pues Napoleón Bonaparte. Y ella sí le va a dar un hijo, varón inclusive, a Napoleón. Y este hijo pues será nombrado Napoleón II. De tal manera que si Napoleón muere en esta campaña a Rusia o qué sé yo, pues hay un heredero. Hay un heredero. Bien, entonces Francia marcha hacia el imperio ruso. Esta vez Napoleón va dirigiendo esta campaña. Tremendo imperio. Su ejército era enorme para la época, era inmenso, estamos hablando de más de 600.000 hombres de Francia y de los territorios aliados, inclusive Austria aliado, ten en cuenta que el heredero es de sangre austriaca también, ¿no? Así que avanzan, muy bien. Normalmente cuando uno intenta cruzar la frontera, choca con el ejército de ese país, pero cuando Napoleón entró al imperio ruso, no había quien derrotar. El imperio ruso no le hizo frente. Napoleón entró al imperio. Ya aparecerá el enemigo para derrotarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el imperio ruso va a utilizar una táctica, digamos, que va a resultarle positiva. ¿Cómo le llamamos a esta? La tierra quemada o campo arrasado. Campo arrasado. A ver, si se está movilizando un tremendo ejército, requiere de botas, requiere de abrigos, requiere de agua, ¿no? Alimentos, caballos, requiere de dónde pasar la noche, ¿no? Requiere casas. Pues lo que va a hacer el imperio ruso es destruir todo aquello que el ejército napoleónico pueda utilizar a su paso por territorio ruso.
nosotros llamamos campo arrasado. Los rusos van a tener que llevarse lo que puedan llevarse, porque lo que no va a ser destruido, para que el enemigo no pueda aprovisionarse de, de lo que Rusia le puede brindar. A diferencia, por ejemplo, de cuando Francisco Pizarro invadió el Imperio Incaico, ¿ya? Francisco Pizarro avanza por los Capañán de los incas, por los caminos incaicos, y en cada tramo, ¿qué cosa encontraba? ¿No? Una posada o tambo, o encontraba colcas, depósitos de alimentos, donde había no solo comida, había también, pues, ¿no? Chicha, había ropa. O sea que el invasor español, pues, tenía todo para facilitar su avance. En cambio acá, Napoleón no. La idea es que este ejército, pues, pase hambre, se debilite, porque lo que brinda Francia o los estados aliados no es suficiente. Se tiene que compensar, ¿no?, con lo que se toma del país invadido. Hubieron algunos choques menores entre rusos y franceses, pero la batalla decisiva, nada, ¿no? No había una batalla decisiva donde Napoleón pueda derrotar a los rusos y ganar esta guerra. Como no hay un enemigo a vencer, ¿qué decide Napoleón? Tomar la capital del Imperio ruso, lo cual le obliga a meterse. Así que Napoleón avanza hacia Moscú. ¿Ya? Pero ¿cómo está de clima? Pues cada vez el frío es más intenso porque está llegando el invierno y es un riesgo meterse pues en el territorio ruso porque el invierno puede ser lo peor para los franceses. Napoleón cree que Moscú va a ser su refugio, ¿ya? Que ahí encontrarán, pues, ¿no? Que van a pasar el invierno debajo de los techos de los palacios de Moscú, que ahí encontrarán la comida, lo que necesitan para pasar el invierno. Y que incluso Napoleón piensa que va a ganar la guerra antes que llegue a Moscú, porque el enemigo va a impedir que Napoleón avance hasta Moscú, entonces ahí va a chocar con ellos, y ahí va a ganar la lucha. Y luego pasarán el invierno en Moscú. ¿Así resultó la situación? No. Napoleón avanza, avanza, y en efecto llegó el ejército ruso en Borodino, ya antes de Moscú, se encontraron franceses y rusos en la batalla de Borodino. Ahí lo hemos notado en las diapositivas, Borodino. Entonces Napoleón cree, ya, llegaron los rusos, ya ven, no quieren que tomemos su capital. En el pasado, tomabas la capital del enemigo, ganaba la guerra. Pero en este tiempo no es así necesariamente ya, ¿no? Napoleón se enfrenta a los rusos en Borodino. La victoria fue de Bonaparte, pero no fue una victoria aplastante, categórica como en el pasado. Los rusos abandonaron la batalla, abandonaron, y al parecer los rusos habían ido a detener, a demorar el avance napoleónico, porque cuando Napoleón entra a Moscú, hay explosiones, barriles de pólvora, y la ciudad de Moscú comienza a incendiarse. Llevaron la táctica de la tierra quemada a la capital. Moscú no debía ser el refugio de Napoleón Bonaparte. No debía serlo, ¿no? Entonces los rusos decidieron hasta destruir su capital para que no les sea, ¿no? No les sirva a Bonaparte. Entonces, sin los recursos de Moscú, ¿qué puede hacer Napoleón Bonaparte ahora? El enemigo no ha reaparecido, el zar Alejandro no le pide la paz, ¿ya? Están bajo la nieve, pues Napoleón ordena el retorno. Y el retorno va a ser, pues, lo más terrible para ellos. Como vemos en esta imagen, pues acá está Napoleón con su caballo ya, pues los franceses que no soportan el frío, ¿no?
Mm. Ah, no, me están hablando sobre los gorros que usan los soldados de Francia y de Inglaterra. No son iguales, no son iguales. Ya, hay que verlo con más detenimiento, pero no son iguales los sombreros que usan estos soldados. Bien, entonces la campaña a Rusia termina siendo pues desastrosa para Napoleón Bonaparte, desastrosa. ¿Y qué es lo que mató o lo hizo fracasar? Sobre todo la naturaleza, el frío. Y también están hambrientos por la tierra quemada, están exhaustos, exhaustos. Ya ir de París hasta Moscú, ya es como ir de acá a Lima, ¿a dónde? A Brasil, a Río de Janeiro, a Santiago de Chile, más o menos, caminando, caminando. ¿Cuánto te demoras caminar de acá a Lima hasta Santiago de Chile? Bueno, fuera pues en buen tiempo, ¿no? No, bajo la nieve, ¿no? Hambrientos. Pues Napoleón perdió a su gran ejército en la campaña rusa. Cientos de miles de buenos soldados murieron en Rusia por el frío, por el hambre y también por las guerrillas rusas que atacaron a esta retirada francesa. Así que del poderoso ejército que Napoleón tenía, ahora sus fuerzas se han visto reducidas, digamos, a la tercera parte. Con esa tercera parte de su gran armada, Napoleón va a poder mantener el control sobre Europa. Pues no. Así que la campaña Rusia marca la crisis de este imperio napoleónico. Y no solo eso, hay otro fracaso, España. Como vemos en esta caricatura, pues acá está Napoleón Bonaparte y este español pues le ha dado una patada, lo ha botado, ¿no? ¿Qué representa eso? Que España termina liberándose. Solos era difícil. ¿Quiénes llegaron mientras Napoleón está pues en Rusia? ¿Quiénes han llegado a España a darle la mano? Los ingleses. Los ingleses van a apoyar a Portugal, España. Bien, aquí aparece Wellington, el duque de Wellington, este importante eh, citar inglés. España se va a terminar liberando, sobre todo después de la batalla de Vitoria, en la que José Bonaparte no va a poder mantenerse en España, va a tener que huir. Los franceses son echados de España y de Portugal también. Así que tenemos dos escenarios donde fracasó el imperio napoleónico. ¿Y qué consecuencias trae estos fracasos? A ver, estamos acá en el año 1812 a 1813. 1813, caída del imperio napoleónico. ¿Ya? Batalla de Leipzig. Esto es en Alemania. Se encontraron eh, todos los ejércitos, todos contra el imperio napoleónico. Por eso se le llama la batalla de las naciones. ¿Ya? Aquí Napoleón va a enfrentar a la sexta coalición. La sexta coalición. ¿Y quiénes son estos? Pues, ¿ya? Lo que hemos dicho, ¿no? Inglaterra, liderando como siempre las coaliciones, y están sus viejos enemigos, el Imperio Ruso, Prusia, Austria, pero no que hay una alianza con Francia, pues hay que ver, ¿no? Que este imperio napoleónico iba a fracasar al parecer, ¿no? Así que Austria se aleja del imperio francés, ¿no? Se levanta también. Así que tenemos que nuevamente se juntan los cuatro principales enemigos, Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Austria, y otros más, para derrotar pues al imperio napoleónico. Bien, ¿cómo terminó la batalla de Leipzig? Pues con derrota de Francia. Si Napoleón hubiera contado con esos cientos de miles que cayeron en el invierno ruso, tal vez no hubiera perdido esta batalla.
lo perdió. Francia quisieron invadirla desde tiempos de la Revolución. ¿Recuerdas? Cuando recién se cantó la Marsellesa. Han pasado muchos años, Francia ha resistido de ese tiempo hasta ahora. Ahora sí, Francia fue invadida. Y la Revolución Francesa ha acabado. Ha acabado. La burguesía pierde el control del Estado. Y mucho de lo que se había aprobado en Francia ahora queda borrado. Y Napoleón Bonaparte es obligado a abdicar, a renunciar a la corona como emperador. Francia ha sido tomada por sus enemigos, Inglaterra y las monarquías absolutistas de Europa Oriental. ¿Qué pasó con Napoleón? Fue llevado prisionero a la isla de Elba. La isla de Elba. Elba es una isla que... A ver, vamos a... Después la buscamos. Uy. Está cerca a Córcega, la isla donde nació Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Está, pues, cerca a Italia, la isla de Elba. Entonces, Napoleón fue llevado prisionero a la isla de Elba. Su prisión no era pues un cuarto con barrotes, su prisión era la isla. La isla. Fue nombrado rey de Elba Napoleón Bonaparte. ¿Pero por qué no lo meten a una cárcel común? Porque fue emperador, porque fue monarca. Y no podemos, así sea un monarca enemigo, no podemos permitir porque se trate a un monarca de una manera eh, que el pueblo va a mirar, entonces los monarcas son como cualquiera, ¿no? ¿Por qué no se le mata? Imagínate, si te derrotan y te matan tus enemigos, pues te vuelven más que héroe, ¿no? Mártir. Y Napoleón quiere que la historia lo recuerde, ¿no? Es el sueño de los grandes, pues, la inmortalidad, en el sentido de que ya no te olviden las generaciones, gracias a la historia, y no olvidamos a Napoleón. El reto es aparecer nosotros en la historia, ¿no? Que a nosotros no nos olviden. Napoleón eh, tenía mi edad y era emperador, ¿no? Yo, como puedes ver, me falta mucho, ¿no? Así que el reto es para ustedes, muchachos, yo ya perdí. Bien, ¿y qué pasó con Francia? Pues a Francia llega un hermano del decapitado Luis XVI. Luis XVI de Borbón, recuerda, le cortaron la cabeza en la guillotina en 1792. Pues sus hermanos estaban escondidos en Inglaterra, habían huido para que no les corten la cabeza, y ahora que Francia está tomada, que Napoleón está en Elba, Luis, este hermano, va a Francia y dice, pues me corresponde la corona, porque a mi hermano lo mataron, a Luis XVI, y sus hijos, todos están muertos. En efecto, todos los hijos de Luis XVI y María Antonieta ya estaban muertos en este tiempo, incluido Luis XVII, que era el heredero de Luis XVI. Entonces este adoptó el título de Luis XVIII, ya el nuevo rey de Francia. Y con Luis XVIII empieza la restauración del absolutismo en Francia. Es decir, se va a intentar que el antiguo régimen regrese a Francia, ¿ya? La restauración. Entonces, vamos a saltearnos, ¿ya? Ahí tenemos la restauración, ¿ya? Ahí está. Llamamos restauración a un periodo de la historia europea que se inicia con la caída del Imperio Napoleónico. Claro, mientras el Imperio Napoleónico, que representa en estos momentos a la Revolución Francesa, mientras el Imperio de Napoleón esté vivo, dominando, los reyes se mostraban sumisos, tenían que aceptar lo que se les imponía. Pero ahora que el Imperio Napoleónico ha caído, los reyes absolutistas pueden recuperar su poder, pueden eliminar, ¿no?, todo aquello
que se había establecido en tiempos de la Revolución Francesa. Entonces, la restauración es una vuelta al pasado, es un intento de restaurar el antiguo régimen. ¿Por qué digo intento? Porque es imposible borrar, ¿no?, así las cosas, no pasó nada, no se puede, ¿no? Claro, te peleaste y después que te dijeron de todo, pues dices, ah, hagamos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero no, queda ahí las palabras que te dijeron, las acciones que se hicieron, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Quedan. Ah, así que podemos decir que eh, no toda la Revolución Francesa fue eliminada, ¿no?, en tiempos de la Restauración. Ya no, porque el pueblo y la burguesía en Francia, pues, habían estado conviviendo con la Revolución durante ¿cuántos años? 13, que sumarle 11, pues casi 25 años de Revolución Francesa se ha vivido hasta este momento. Así que no era fácil eliminar todo lo que la Revolución había establecido. Por eso decimos fue un intento, ¿no? Bien, pero esta restauración va a fracasar a la larga porque los pueblos y la burguesía se volverán a levantar. Así que el día miércoles nos toca hablar de las revoluciones liberales, de nuevas luchas burguesas para liquidar al sistema absolutista. Con estas revoluciones, como la de 1830, pues la restauración va a terminar. Muy bien. Eh, ¿Con qué empieza la restauración? Podemos decir que con esta reunión, el Congreso de Viena. El Congreso de Viena. Bien, entonces en 1814, en Viena, la capital del Imperio Austriaco, allí se van a reunir representantes de toda Europa. Así que acá están los cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores, o hay monarcas. Está el emperador Francisco I de Rusia. Hay monarcas también en esta reunión, pero mayormente están sus representantes. Ahí están, ¿no? Esta es una pintura sobre el Congreso de Viena. Uh-huh. Se reúnen entonces en 1814 hasta 1815, así que no es solo un día que se reúnen, una serie de sesiones, porque lo que iban a hacer allí iba a tardar tiempo. ¿Qué iban a hacer? Iban a establecer nuevas fronteras para los estados europeos, una nueva demarcación territorial europea. Claro, si vemos el mapa cuando dominaba el imperio napoleónico, ahí está, vean a Francia, ha crecido Francia, vean cómo cambió Napoleón, Alemania, Italia, ¿no?, hacia Polonia, etcétera. ¿Ya? Y luego buscamos el mapa que se va a crear en el Congreso de Viena, y es un mapa, pues, eh, es un mapa diferente, ¿no? Busquemos el siguiente mapa, ahí está. Si vemos este mapa, que fue creado en el Congreso de Viena, vemos que Europa ha cambiado. Europa ha cambiado. ¿Qué vemos aquí? Que a Prusia le han dado territorios, como Westfalia, que antes estaba en manos de un hermano de Napoleón. ¿Ya? Vemos que los Países Bajos ya no pertenecen a Francia, ¿sí?, porque el imperio austrohúngaro ha tomado el control del norte italiano, ¿sí? ¿Qué más? Que Polonia ahora pasa a pertenecer al imperio ruso. Polonia desaparece. A Polonia le ha sucedido que en varias ocasiones ha aparecido y la han matado. Sus vecinos se la han repartido, ¿no? Por eso, de broma, en clases, ¿no?, decíamos que Polonia es como Krillin de Dragon Ball, ¿no?
que la paran pues matando, ¿no? Constantemente. El momento más conocido creo que es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Alemania y Rusia se la reparten a Polonia, ¿no? Muy bien, entonces, como vemos, el mapa cambia, o se unen territorios como Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, ahí están. Entonces, ¿cuál es el trabajo principal que realiza el Congreso de Viena? Pues una nueva demarcación territorial europea. Básicamente la idea es volver a como estaban las fronteras antes de la expansión de Francia. Volver a lo de antes. ¿Sí? Entonces, todo lo que había hecho Napoleón o todo lo que había cambiado la Revolución Francesa tenía que ser, pues, deshecha. Entonces, ¿quiénes se benefician con esta nueva demarcación? Pues aquellos estados que habían derrotado al Imperio Napoleónico. Austria, como vimos, recibió Italia, por ejemplo. Prusia recibió partes de Alemania. Rusia recibió Polonia. Inglaterra. Pasa que Inglaterra no busca tener el control de la zona continental de Europa. Antes tenía territorios en el norte de Francia y eso lo llevó a guerras contra Francia. No pudo mantener el control de los territorios en la zona continental. Para eso necesitaría un poderoso ejército. Así que Inglaterra no quiere territorio continental. Lo que sí quiere son islas, que son bases para su marina, para su comercio, ¿no? Así que va a recibir islas en el Mediterráneo oriental. Pero en sí, dentro del continente, los beneficiados son Prusia, Austria y Rusia. ¿Y Francia? ¿Qué pasa con Francia? Francia pierde todos los territorios que había tomado desde la Revolución Francesa. Los Países Bajos, ¿sí? Había tomado Suiza, había tomado el norte de Italia, había tomado parte de España, pues ya no. ¿Ya? Francia vuelve a tener las fronteras antes de 1789, antes de la Revolución Francesa. Una vuelta atrás, como hemos dicho. Ahí está. Bien, entonces estamos viendo esto, la demarcación territorial. Y la otra importancia del Congreso de Viena, chicos, hay que poner atención acá porque, como les dije en otro momento, San Marcos ha preguntado cuatro veces sobre el Congreso de Viena. Es el tema más preguntado en examen de San Marcos, el Congreso de Viena. Eh, a ver, recuerda que Luis XVIII reclamó el trono de Francia y Fernando VII, que estaba prisionero en Bayona, ahora ya no, porque Bonaparte está derrotado, así que Fernando es liberado y Fernando regresa a su trono en España. Y así otros reyes que habían sido sacados de Holanda, de Nápoles, etcétera, de Portugal, pues regresan. ¿Estos hombres tienen derecho a regresar a esos tronos? Pues el Congreso de Viena va a decir que sí, tienen legitimidad, porque Luis XVIII es un Borbón y Francia le pertenece a los Borbones, dirán, como si un país perteneciera a una familia. En esos tiempos de las monarquías se pensaba así, el patrimonialismo. Así que Francia es de los Borbones. Por lo tanto, este Luis XVIII, que es un Borbón, le corresponde la corona. Lo que están haciendo en el Congreso de Viena es respaldar el retorno de esos reyes que habían sido sacados o de esas familias que habían caído en tiempos de la Revolución o de Napoleón Bonaparte. Ellos dan su respaldo. Con esto están pues eh, ayudando a las monarquías absolutistas. Bien, por acá mencionamos a algunos representantes, ¿sí? Destacamos a Metternich, como se diga en austriaco, en alemán. Él es el canciller de Austria, el anfitrión, el que va a dirigir la reunión. Está también este inglés. Este francés, destacamos a este francés, a Talleyrand. Este francés porque había el temor de que a Francia se la repartan. Como Francia había perdido después de tantos años de guerra, se la podían repartir. Talleyrand
pues va a insistir que Francia solo debía de perder los territorios que había tomado, que había conseguido en estos últimos años. Ahora, ¿qué ideología es la que predomina acá? Ya podemos decir el absolutismo, sí, pero frente a los liberales, que exigían cambios y cambios y cambios, hablamos de la ideología conservadora. Los liberales quieren cambios. Los conservadores, su nombre lo dice, quieren que se conserve las cosas tal como están. Mantener el statu quo, es decir, el orden existente. Así que hablamos de una ideología conservadora en Metternich, en Alejandro, ¿ya? Es decir, que se mantenga el antiguo régimen. Lo conservador es lo opuesto a lo liberal, como tal vez ya hayan estudiado en Historia del Perú. Bien, entonces ahí están las fronteras, las nuevas fronteras, ¿ya? Ahora, los italianos esperaban que el Congreso de Viena una los distintos territorios italianos, los alemanes de Brandenburgo, Westfalia, Prusia, etcétera. ¿Por qué no la unidad de todos los alemanes? ¿Ya? Sin embargo, la unidad alemana o la unidad italiana podría ser perjudicial para los vecinos, para el Imperio Austrohúngaro, para Francia, ¿sí? Para Inglaterra, para Rusia. Mejor no, mejor no. Porque el nacimiento de Italia, el nacimiento de Alemania podría significar, pues, nuevos rivales. Y en efecto, de acá a 50 años que estamos estudiando, de acá a 50 años nació Italia y también Alemania. Y ahora los vamos a ver en la Primera Guerra Mundial, a Alemania, Italia y Austria-Hungría, buscando la guerra pues a Rusia, Francia y a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. En este tiempo no se hizo caso a los pueblos, su sentir nacionalista se prefirió pues mantener la división. Acá hay una caricatura sobre el Congreso de Viena, cómo se están disputando los territorios. ¿Sí? Acá Fernando VII se está llevando los territorios españoles, ajá, se están peleando territorios, ¿ya? Acá dice Boloña, este debe ser Austria entonces, porque están tomando por acá, ¿ya? Por acá está Napoleón, resignado, porque ya perdió, pues no puede hacer nada, los demás reyes están, que se disputan los territorios. Esta imagen, esta caricatura, la de acá, apareció una vez en una pregunta de la pre, uy, ¿qué estoy haciendo? Esta de, ay, ay, ay. Esta de acá. A ver, ¿qué dice? A ver, acá está sentado Luis XVIII, rey de Francia, ¿ya? Con sus amigos, los demás reyes, en el Congreso de Viena. Muy bien, ¿quién llega por detrás? Y lo sorprende, mira la cara de Luis XVIII. ¿Quién llega por detrás y le dice, ya, voy a tomar tu lugar en este juego, ¿no? Pues esta es una caricatura para representar que Napoleón Bonaparte, que estaba prisionero, ha escapado de Elba, ha escapado, ¿ya? Napoleón ha regresado y los soldados de Francia, en vez de capturarlo, porque son soldados del rey XVIII, se unen a él, se unen a él. Napoleón Bonaparte va recibiendo el apoyo de los franceses y a Luis XVIII no le quedó otra que escapar. Huyó a Inglaterra y Napoleón Bonaparte volvió a París y volvió a ser emperador. El imperio fue restaurado en 1815. ¿Ya? A este imperio se le llama el de los 100 días, ya que duró poco tiempo. Porque duró poco tiempo porque sus enemigos inmediatamente decidieron atacar. Inglaterra, Prusia, etcétera, ¿no? Tenían que impedir que se fortalezca el imperio que ha vuelto a la vida, produciéndose la batalla de Waterloo, la batalla final. Muy bien, entonces Napoleón se enfrentó otra vez con desigualdad, ¿no?, en numérica, pero esta vez la estrategia no salió como esperaba. En Waterloo fue derrotado por los ingleses del duque de Wellington
y los prusianos. Fue derrotado por la séptima coalición. Eran más, pero estuvieron presentes prusianos, ingleses y holandeses. Napoleón fue derrotado. Aún su ejército no era, pues, el de antes de la campaña de Rusia. Volvió a ser derrotado, Francia volvió a ser invadido, Napoleón volvió a abdicar, y esta vez fue llevado prisionero a una isla más lejana, que está eh, frente a la parte sur occidental de África, o sea, lejos de donde Napoleón no puede escaparse en una balsa como lo hizo de Elba. Santa Elena fue la isla donde Napoleón muere. De aquí no pudo escapar, como vemos en esta imagen. Entonces, así terminó el imperio napoleónico en Waterloo. El Congreso de Viena volvió a sesionar y terminaron de elaborar las fronteras. Y una vez terminado el Congreso de Viena, dijeron, ¿y cómo evitamos que se dé una nueva revolución? ¿Cómo evitamos que estalle una nueva revolución que altere nuevamente las cosas? Necesitamos mantener la alianza. Así que se va a crear la Santa Alianza, la suma de Austria, Prusia y Rusia. Inglaterra, que era el otro vencedor, no se unió a la alianza. Puede ser porque esta Santa Alianza va a proteger el absolutismo. Y sabemos que Inglaterra era una monarquía liberal. Liberal. Además, pertenecer a la Santa Alianza era verse arrastrado a nuevas guerras en el continente europeo, posiblemente. E Inglaterra ya tenía otras miras ahora. En vez de estar gastando tanto en las guerras europeas, ¿por qué no utilizo mis fuerzas para invadir África, Asia, Oceanía? ¿Por qué no construir el imperio colonial más grande del mundo? Como en efecto lo va a llegar a hacer Inglaterra a partir de ahora. Inglaterra ahora se distancia de los asuntos europeos para concentrarse más en dominar el resto del mundo, donde habían enemigos menos fuertes que Francia, ¿no? La Santa Alianza, entonces. ¿Ya? Acá vemos a los tres reyes de la Santa Alianza amenazando a Francia. La bandera es francesa. ¿Por qué amenazan a Francia? Porque ahí es donde estalló la revolución. Y aquí es donde va a estallar las nuevas revoluciones. Sin embargo, antes que estalle la nueva revolución en Francia, en España en 1820 estalló una revolución, donde un general liberal llamado Del Riego se levantó contra el rey Fernando VII. Le obligó a firmar la Constitución de Cádiz, la que se había aprobado en 1812. Rafael del Riego debía llevar un ejército a América Hispana para luchar contra las corrientes libertadoras, pero en vez de eso, Rafael del Riego se levantó contra el rey para establecer una monarquía constitucional. Y el rey aceptó la constitución. Pero la Santa Alianza, ¿qué hizo? Decidió intervenir. ¿Ya? A ver, Francia, demuestra que eres uno de los nuestros, que ahora eres absolutista, porque ahora Francia tiene a Luis XVIII, ya no a Napoleón, así que le exigieron a Francia que mande un ejército. Un ejército francés invadió España, nuevamente, ¿ya? Y derrotó al ejército de Rafael del Riego. Derrotado Rafael del Riego, el rey Fernando VII recuperó su poder absoluto y anuló la Constitución. Entonces, la revolución liberal en España había fracasado. La Santa Alianza había cumplido su tarea de aplastar las revoluciones. Pero ahora, ¿qué ejército mandaba España a América Hispana para que sus colonias no se independicen? Si su ejército fue aplastado por la Santa Alianza, entonces España le pide a la Santa Alianza que vaya a América. Pero Inglaterra dijo, no, no me van a América. Porque Inglaterra veía a América Latina como un gran mercado para sus productos. Inglaterra estaba de acuerdo con la independencia de las colonias españolas, igual ante Estados Unidos. América, ahora que se ha independizado, es de los americanos.
¿sí? Acá vemos a Tío Sam, que representa a Estados Unidos. Detrás está, dice, Nicaragua, no leo lo demás, creo que dice Venezuela por acá, ¿ya? Que dice, no traspasar, América para los americanos, ¿ya? Pone que esto es América, el Atlántico, Europa, ¿sí? Por acá dice España, por acá dice Portugal, Francia, ¿ya? Estados Unidos, con el presidente James Monroe, dice que como ha terminado el dominio europeo en América, ya no les corresponde intervenir. América es de los americanos. Sabemos que el trasfondo de la doctrina Monroe es que Estados Unidos veía que este continente debía estar bajo su liderazgo, ¿no? Como en efecto va a ocurrir. Bien, muchachos, entonces vamos a terminar con esto. Falta algo, falta la dirigida. Ya, vamos con la dirigida. A ver, pregunta 4. A ver, ordenar cronológicamente. Ordenar. A ver, ordenar. Bayona, batalla modelo, puede ser. Borodino, Portugal. Entonces, de acá lo más antiguo es la batalla modelo, Austerlitz. Estamos con tiempo, así que de frente marcamos la 3. En la 4 tenemos a Napoleón Bonaparte en esta caricatura y acá la muerte, ¿sí? Que se está llevando sus fichas, sus hombres. ¿Qué representa esto? La campaña de Rusia. ¿Qué guarda relación con la campaña de Rusia? A ver, sería esto. La Gran Armée, como se le conoció al gran ejército napoleónico, sufrió cuantiosas bajas, más por los elementos, es decir, por la naturaleza, que por el fuego de los rusos. En la siguiente, a ver, verdadero o falso. La batalla de Trafalgar debilitó el poder de Inglaterra. La batalla o combate de Trafalgar fue una victoria de la Marina inglesa. Esto es falso. Las coaliciones en contra del Imperio Napoleónico fueron organizadas y en parte financiadas por Inglaterra. Eso es verdadero. La invasión napoleónica a España tuvo gran relevancia para el destino de las colonias españolas en América. ¿Tuvo gran relevancia? Claro. A raíz de que Napoleón invadió España, se inició acá en América Hispana la lucha por la independencia. Este es verdadero. Uno de los logros del consulado fue el código. ¿Sí? El código se aprobó en tiempos del consulado. Falso y los demás verdaderos. Sería la D. En la 7, pregunta de San Marcos. Mira, último examen. Algunos ya lo conocen. A ver, verdadero sobre el Congreso de Viena. El Congreso de Viena buscó erradicar los efectos de la Revolución Francesa. Buscó, sí, buscó, verdadero. Fomentó el modelo de la monarquía constitucional, liberal. No, monarquía absoluta, falso. Fortalecieron los regímenes populares, democráticos, no, absolutistas, despóticos. Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. ¿Ya? Eh, ok, ya. Ahí ya, falta un poquito. 8. El Congreso de Viena. A ver. Sobre los cambios territoriales. Francia perdió sus conquistas de la época napoleónica. Sí, todo lo que tomó Napoleón con España lo perdió. Verdadero. Formación de la Confederación Germánica. Eso no lo vimos. Pero en el mapa, si comparamos, en el mapa del Imperio Napoleónico hay una confederación del Rin. Y en el mapa del Congreso de Viena hay una confederación germánica. Es correcto. Después hablaremos sobre esta confederación germánica. Rusia ganó gran parte de Polonia. Sí, Polonia. Bélgica se independizó de los Países Bajos. No, Bélgica y Holanda, llamémoslo así, Holanda, estuvieron unidos en los Países Bajos. Después, Bélgica se va a independizar, como veremos el miércoles. Entonces, marcamos
La C. 9. Ah, ya. ¿Quién dijo América para los americanos? ¿O a quién se le atribuye la frase? Al presidente James Monroe de Estados Unidos. Relaciones. Metternich, ¿de dónde era? Era canciller de Austria. Este impronunciable era inglés. Alejandro era ruso y Talleyrand francés. Entonces, 1C y 4A tenemos la C. Bien, chicos, entonces tenemos ya nuestras claves y listo. Bien. Listo, muchachos, gracias por la oportunidad de poder nivelarme. Ya nos vemos el miércoles con lo que sigue, las revoluciones liberales y el nacionalismo. ¿Ya?